Actualmente vivimos en la época en donde relato mata dato. Y como estamos viviendo en estos tiempos tan bonitos, hoy vamos a hablar de por qué las palabras no son inocentes, especialmente cuando estamos hablando de agendas ideológicas que se convierten en agendas políticas. Especialmente en temas controversiales que muchas veces quien gana la batalla narrativa, gana la discusión. Y para eso hoy me acompañan dos podcasters de Entre Nos, que tengo hoy el honor de compartir micrófono. Primero es Ana Fernanda. Ana Fernanda, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de compartir con Camila y contigo otra vez. Qué temazo, la verdad. Creo que vamos a aportar desde distintas perspectivas, pero ya ahora que tenemos un año preelectoral, que vamos a ir midiendo incluso el tema de las palabras en la política, el lenguaje, ser como un análisis de qué es lo que nos ha ido motivando, presionando, influyendo, creo que va a estar muy enriquecedor. Y Camilo Bello, gracias por acompañarnos. Te robamos de otro episodio para que nos acompañes. Bienvenido. A ustedes muchas gracias y gracias en serio por permitirme ser parte del capítulo del tema que estoy de acuerdo, es un temazo y pues ojalá tengamos oportunidad de dar un tanto de claridad a esta conversación. Y pues yo soy Ligia Briz, para quienes nos están escuchando, y hoy vamos a hablar la batalla por las palabras, cuando cambiar el lenguaje cambia la política. Así que empecemos con algunas preguntas, ¿no? Primero, ¿es simplemente una moda cambiar las palabras o en algún caso las letras de las palabras? ¿O realmente cambia la forma en que pensamos, en que debatimos y en que se legisla en la nación? Otra pregunta que les dejo digamos, en el radar, ¿por qué algunos conceptos aparecen de pronto en discursos políticos o en documentos de organismos internacionales, que lo hemos visto nosotros que nos dedicamos a ese análisis, en medios de comunicación, y otros términos desaparecen o cambian de significado también? Hoy el objetivo es hablar de cómo ese cambio de lenguaje, que a veces se ve como funa en redes sociales, ¿no? Termina teniendo pues consecuencias claras en la parte política y en la parte legislativa. Entonces, quisiera, Camilo, que nos cuentes tú, que eres apasionado por la filosofía, la filosofía política especialmente. ¿Qué has visto tú en esto? ¿Cambiar las palabras y cambia la realidad, cambia la manera en que las personas entienden la realidad y toman decisiones? Sí, pues a ver, pensando una respuesta un tanto concisa y aterrizada, yo te diría que el lenguaje, entendiéndolo como una institución, por supuesto, se transforma, cambia, se adapta a los elementos, no sé, contextuales o históricos, culturales, y es por eso que es dinámico, ¿no? No puede ser rígido, hermético, todo lo contrario. El lenguaje, pues, digamos, uno de sus elementos como integradores es que vaya reconstruyéndose. Y creo que en sí mismo eso no es malo, o sea, nos permite las palabras ampliar nuestra conocimiento respecto a las cosas, dirían algunos intelectuales del siglo XX, con las palabras amamos, con las palabras expresamos lo que deseamos, pero las palabras a su vez desde un ámbito político también tienen implicaciones o consecuencias. Aristóteles decía que el lenguaje de alguna manera es como el ejemplo que damos de un cuchillo, ¿no? Tipo, que vaya, que te sirve para untar mermelada o también para hacer daño a una persona. Pues lo mismo con las palabras, al final como las empleamos también tendrán el resultado que se espera, ¿no? Entonces, ya lo advertían intelectuales clásicos como un Sócrates, que la manipulación del lenguaje, la utilización de este instrumento tiene consecuencias que pueden ser nocivas si el receptor no tiene los elementos suficientes para poder discernir el mensaje mismo. Entonces, yo no lo veo como un instrumento negativo, pero por supuesto que tiene unas claras repercusiones en ámbitos ideológicos y que el problema también radica en donde, o sea, en cuanto a que la sociedad, a que nosotros no entendamos el mensaje, no tengamos como conocimiento de qué se nos está diciendo y actuemos así como borreguitos, ¿no? Creo que eso es uno de los temas a señalar. Y hay algunos términos, por ejemplo, porque tú hablas de la simbología del cuchillo, ¿no? Sí. Aquí tenemos una abogada que es bueno, la mayoría de abogados, ¿no? Es como muy, no sé cómo decirlo, delicado con el uso de las palabras, Muy ¿no? meticuloso. Si no está el diccionario de la RAE, no Sí. existe, ¿no? Pero hay algunas palabras que me gustaría para empezar a introducir esta conversación y que me cuentes, Anafer, qué piensas, por ejemplo, en el tema de aborto, ¿no? Ya no se utiliza la palabra aborto, se usa interrupción voluntaria del embarazo, Ujú. que es al final
un sinsentido, porque tú puedes interrumpir una canción en Spotify y de ahí Sí. la puedes reanudar, pero cuando asesinas a un niño en el vientre no puedes No. desasesinar, o sea, Sí. no se Mm. puede desinterrumpir, ¿no? Claro. Censura versus moderación de contenido, por ejemplo, o desinformación en lugar de censura. Sí. Cuotas, por ejemplo, en el tema de acciones afirmativas o de discriminación positiva. Los mal llamados derechos sexuales y reproductivos. En el tema de derechos hay una batalla por la narrativa, ¿no? En el capítulo que hablamos de Veto a la Niñez hablamos de ese Ujú. tema, como algunos creemos que los derechos humanos son inherentes al ser humano y no Ujú. necesitamos ningún papel que lo diga, y la otra vertiente que se inventa, por cada deseo hay un derecho, ¿no? Ujú. El término interseccionalidad, que esa ha sido nuestra batalla en los últimos años en los documentos internacionales, o el término mujeres en toda su diversidad. Estos son algunos ejemplos que nosotros hemos visto en documentos de legislación nacional y en documentos de organismos internacionales que hemos visto que se van tergiversando los significados para llegar a un punto ideológico, ¿no? Entonces, ¿qué ves tú, Anafer? ¿Qué ves tú de el poder de las palabras? No, bueno, y no necesariamente solo desde el ámbito jurídico, creo yo, porque creo que ha existido una estrategia muy hábil y, como decía Camilo, pues no necesariamente negativa, pero a ver, en este tipo de contextos, este cambio que sucede a partir de el cambio de las palabras, naturalmente van a modificarse para apelar emociones, sentimientos, y eso va a crear que la sociedad tenga tal vez una menor resistencia a introducir estos términos, estos conceptos, porque quizás y el aborto llamado de tal forma, pues va a crear un rechazo porque es mucho más directo que decirlo interrupción involuntaria del embarazo. Voluntad. Involuntaria del embarazo. Y nosotros lo que vemos es que en organismos internacionales, efectivamente, yo creo que no voy a hablar aquí como una opinión, sino son hechos, porque pues nos hemos dado la tarea de hacer ese análisis real de las políticas públicas, de muchos documentos internacionales como resoluciones, observaciones generales, que es lo que hablábamos en el episodio anterior, y que existe un tinte, pues claro, evidente. Y estos son los términos ahora utilizados que resultan ser eufemismos. Se llaman ahora de distinta manera, pero quieren decir lo mismo que nosotros ya sabemos hacia dónde van. Entonces, pues creo que vale la pena siempre preguntarnos, indistintamente si es el ámbito político, jurídico, pues social, ¿de dónde vienen estas palabras? Creo que más adelante lo vamos a abordar, pero ¿existe consenso a partir de la definición que se ha dado? Porque muchas veces no es así. En organismos internacionales, cuando se discuten este tipo de palabras para eventualmente que se trasladen a legislación nacional de cada uno de los estados, entonces no existen consensos. ¿Por qué? Porque pues, los estados pueden tener propuestas distintas sobre su definición. Y vale la pena que nos cuestionemos, ¿existió consenso para aprobar un término, un concepto que luego no podemos cerrar los ojos y creer que esto no va a impactar de alguna manera en nuestra cotidianidad? Porque claramente las palabras dejan de ser solo palabras y conceptos para luego convertirse, si es que existen, en políticas públicas, en resoluciones internacionales, en legislación. Claro, ya es una fuerza coercitiva a partir de nuestros organismos de Estado. No podemos cerrar los ojos a ignorar de dónde vienen muchos términos que internacionalmente quizás tienen más fuerza y cada Estado pueda tener o no un distinto rango de resistencia para adaptarlo a su cultura, adaptarlo al lenguaje. Pienso yo que no es noticia nueva que antes domina ese cambio de las palabras en la cultura, en la sociedad, y es cuando posteriormente los vamos viendo en las propuestas de iniciativa de ley, en propuestas de políticas públicas, y pasa que ya se ha adoptado socialmente. Se ha cuestionado, tal vez no lo suficiente, pero ahí está, a punto de hacernos, de convertirse en ley, ¿verdad? Y ahora que planteas dos preguntas interesantes. La primera es, ¿cuál es el impacto que ha tenido en la sociedad? Y ahí quiero ir con Camilo. Por ejemplo, nosotros vemos que los medios de comunicación tienen un framing, ¿verdad? Enmarcado, no sé cómo decirlo, encasillado que hacen para publicar una nota, pero hay un framing en las redes sociales también ahora, que es un medio de información
que muchos jóvenes utilizan y también pues otros que tenemos más tiempo de ser jóvenes. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Qué viene primero? ¿Viene primero el cambio cultural y social que después se ve en el framing, en los medios de comunicación y redes sociales? ¿O es al revés? Primero empiezan los medios de comunicación, en las redes sociales y después va al cambio cultural. ¿Qué piensas? Es una pregunta filosófica, sí es compleja. Es decir, el lenguaje moldea las culturas o la cultura moldea el lenguaje. Es como el resumen, digamos, de la pregunta. Y me atrevería a decir es que el lenguaje construye cultura, manipula o perfila, digamos, los elementos culturales que se defenderán o que se van a rechazar. Pero quisiera retomar algo que estábamos o que mencionaste, Mafer, antes en la respuesta anterior, y es sobre la dicotomía que puede haber entre opinión, por ejemplo, entre las lecturas que podemos tener nosotros de forma individual y respecto a diferentes temas como política, religión, música. Hay opiniones y eso en sí mismo no es que sea algo malo. El problema radica en hacer de las opiniones ley, por irnos a su contexto, ¿no? Hacer de estos comentarios algo que después se pueda instrumentalizar en la política, que se pueda emplear con resultados nocivos, eso sí es un problema. Por eso desde mucho tiempo atrás ya se viene haciendo una diferenciación entre retórica, entre argumentación, entre razonamientos, porque sí es una dificultad aceptar que cualquier opinión, no sé, deba ser aceptada. Nosotros decimos normalmente como hay que respetar la dignidad humana en tanto que el sujeto es digno y por eso se respeta, pero las opiniones muchas veces, hay opiniones que yo digo, yo no respeto la opinión de un terraplanista, perdóname, pero no. Esto que quede grabado no lo voy a hacer. Que ¿Me quede grabado y explico? que salga en clips. Exacto, o sea, Ahorita un short de esto. exacto. Esa va a ser la publicidad. Entonces dices no. Pero utilizaste otro término que me pareció muy interesante y es la idea del eufemismo. Estamos en un momento icónico y es un hito en donde más empleamos eufemismos, sí. Entonces, para agradar, para no sonar tan duros, tan vehementes, para ser un poco más amigables. Siempre le pongo a mis estudiantes este ejemplo de no eres tú, soy yo. Pero no, al final lo que le quieres decir es que te quiere terminar. O sea, eso es un eufemismo, es cuando quieres un poco adornar el comunicado, pero el resultado es exactamente lo mismo, ¿no? Y me viene a la cabeza, y lo fui anotando, esta expresión que utiliza Orwell en 1984 con el concepto de la neolengua. Estamos en un momento donde los términos se redefinieron y entonces la redefinición de los términos, porque claro, decimos, hay un ministerio de la verdad, diría él, hay un ministerio de la paz. Esa construcción de una nueva retórica, de una nueva narrativa, por supuesto, perfila la cultura y lamentablemente no siempre es para algo positivo. También se pueda emplear para, no sé, generar falsas dicotomías entre el bueno y el malo, ¿no? Para generar falsos dilemas o polarizar a la misma población entre cosas que dices, fácil podrían tener otro tipo de soluciones. Entonces, regresando un poco a tu pregunta inicial, creo que el lenguaje sí va, las palabras, su connotación, la manera en la que se emplean, sí hace que el imaginario colectivo, si esa cosa existe, comience no sé, como a cambiar, ¿no? La narrativa comienza a transformar la sociedad y lamentablemente no siempre sea hacia un enfoque, pues no sé, moral, virtuoso, positivo. Pero sabes que, bueno, es muy interesante que ambos lleguen a la misma conclusión. Y bueno, los tres al final compartimos que todos tenemos libertad de opinar lo que queramos. La gente tiene libertad de opinar lo que quiera. Sí, sí, sí. El tema es que no todas las opiniones pueden llegar a ser ley, por ejemplo, Sí, sí, sí. política pública o no. Y entonces hay un momento en donde las palabras se convierten en agendas o las palabras impulsan agendas. Entonces una cosa es, por ejemplo, que yo te diga, mira, yo quiero que ustedes ya no se refieran a mí como Ligia, sino como su majestad. Pues es mi opinión. Pues Avísame y díganme su majestad. te cambio ahí el nombre del contacto. Para más tarde. La misma libertad que yo tengo de exigirlo, tienen ustedes de rechazarlo. Sí, Y sí, decir, estás loca, yo no te voy a decir tu majestad o su majestad. Pero si vengo yo y tengo una postura de poder y convierto en ley que a mí se me va a decir su majestad, so pena de una pena de cárcel o una multa, ya estamos hablando y van a decir, pues sí, este recurso de
al ridículo que está utilizando, pero es la forma de poder explicar esto, ¿no? Pues eso es lo que pasa. Y quiero tomar como un ejemplo, antes de pasar en este bloque que vamos a hablar de cuando las palabras se convierten en agenda, de una palabra que dijimos hace un rato de ejemplo que no todo el mundo la entiende, y es la palabra de interseccionalidad. Ujú. Miren ustedes que el concepto de interseccionalidad tiene hasta ideólogos, y nació entre 1960 y 1980 más o menos en Estados Unidos, en este periodo de activismo social que se tenía un poquito anticapitalista, ¿no? Y entonces estos movimientos sociales se dieron cuenta que las mujeres de raza negra estaban teniendo mayores problemas, digamos, o mayores desigualdades económicas, de educación. Y entonces estos movimientos activistas empezaron a meter este concepto de interseccionalidad. Pero en realidad la ideóloga principal se llama Kimberlé Crenshaw, que al final se considera el momento fundacional de este concepto en 1980, en esa década. ¿Y qué te dice el término interseccionalidad? Te explica que hay poblaciones con ciertas características, no me estoy refiriendo a poblaciones, digamos, nacionales, ¿verdad? Ujú. Geográficas, sino poblaciones con características similares, antropológicas, Ujú. de raza o de edad o de incluso orientación sexual, de religión también ponen, que han sido históricamente, ¿cómo se dice? Oprimidas, es la palabra que ellos utilizan. Y entonces que tienen varios elementos de opresión. Por ejemplo, aquí les podemos, en edición no sé si me van a matar por lo que voy a decir, pero les podemos poner en pantalla la imagen del circulito, ¿no? Un diagrama. El diagrama, gracias, Anafer. El diagrama que tiene la interseccionalidad. Y si bien el diagrama de la parte central para abajo tiene todos los elementos que se considera oprimidos. Está infértil, judío, que ahorita sería al revés, ¿verdad? Porque ya no consideran los judíos oprimidos, piel oscura, una lengua minoritaria, clase trabajadora, no atractivo, imagínate tú, ¿quién va a decir quién es atractivo y quién no atractivo? No atractivo, anciano, analfabeta, una diversidad funcional o mental, pobre, económicamente inestable, LGBTIQ, orígenes no europeos, minoría étnica, mujer y transgénero. Todos los que tengan una o varias de estas categorías son oprimidos. Y todos los de arriba, que evidentemente son los demás, ¿verdad? Alguien de una clase media y media alta, una persona atractiva, una persona joven, una persona con título, blanca, un hombre, alguien que se determine masculino o femenino, alguien fértil, se considera como el opresor, perdón. Y entonces, ¿qué pasa? El oprimido tiene que tener políticas públicas, de acuerdo a esta teoría, de discriminación positiva. Es decir, tener cuotas de poder en empresas, cuotas de poder en lugares públicos. No sé si recuerdan el movimiento de Black Lives Matter, donde la gente blanca se arrodillaba ante las personas negras a pedir perdón Ujú. por ser blancos. Sí. Es el término de interseccionalidad. Entonces, si tú tienes escolaridad, bueno, tú imagínate, Camilo, eres blanco, hombre, extranjero, además de todo, no, pues tú sí tienes que Sí, pedir ya la perdón, tengo toda pero ahí. no, la llevas de Opresor. perder. Perdón por ser yo. Sí. Entonces, pero mira que este concepto, y tú dices, bueno, está bien, pues es una teoría, una opinión que alguien tiene, perfecto. Este concepto, Camilo, nosotros lo hemos encontrado en iniciativas de ley de Guatemala y en documentos internacionales de organismos internacionales. Quería ilustrar este ejemplo, y perdón que me tomé un par de minutos Ujú. más, pero para entender cómo un concepto ideológico puede llegar a tomar la agenda pública, nacional o internacional, de forma tan terrible, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú, Anafer? ¿Quién define estos conceptos? ¿Con qué propósito? ¿De dónde vienen? Y es que ahí tocaste mi sentimiento más profundo, porque a mí me ha impresionado muchísimo. A ver, una invitación. El portal del Congreso de la República es libre, está abierto para que nosotros demos seguimiento ciudadano a todas las iniciativas de ley que se presentan. Todas se presentan y automáticamente se les designa un número. Entonces uno puede entrar en el buscador número tal. De verdad yo invito muchísimo, también por palabras se puede buscar, a que vean que es algo tan real lo que tú estás mencionando, Ligia, porque pienso que el término interseccionalidad, que para uso del ejemplo está muy bien, porque es algo que ya lleva mucho más tiempo a nivel internacional siendo aceptado, incluso ratificado por otros estados, por el estado de Guatemala no todavía. Pero claro, no podemos nuevamente cerrar los ojos a que esto tiene una influencia internacional con el paso de los años,
ahora existe una tendencia y han incrementado los proyectos de iniciativas de ley que tienen entre sus principios interseccionalidad. Y vale la pena preguntarse qué es interseccionalidad dentro del Congreso de la República. Por eso es tan importante, si bien muchos de los diputados tienen conocimiento pues es tan vasto, ¿verdad? Los proyectos de ley que se presentan. Pero como esto se traduce pero es que es casi una situación transversal y es como se vende. Entonces, ¿quién no va a querer que los principios se practiquen y se acepten transversalmente? Nadie. Y esta es la manera en la que se ha agregado, se han propuesto. Todavía no hay iniciativas de ley que han pasado su tercer debate y que se han convertido en decreto con interseccionalidad, pero es una de tantas. Es una de muchísimos términos que dejan de lado que el debate, tanto a nivel internacional como nacional, sea solo semántico. Esto es jurídico, porque cuando luego esto ya se convierte en ley y nosotros tenemos este tipo de lenguaje, estas palabras en nuestra legislación, entonces pues ya tiene una fuerza vinculante y naturalmente en el futuro, cuando exista algún convenio internacional, algo que pueda hacer más coercitivo la práctica de la interseccionalidad, pero ideologizadamente, pues ya no vamos a poder decir no. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos en nuestra legislación, ya está aprobado. Entonces, importante porque muchos de los debates legislativos no giran en torno a los fines perseguidos de las palabras. Es a través de los conceptos utilizados y el marco interpretativo, porque eso pasa mucho. Internacionalmente, y regreso a la forma en la que hicimos la introducción al tema, internacionalmente, en negociaciones entre estados, pues cada quien presenta sus propuestas. Cada quien, bueno, nosotros a partir de nuestra legislación, como el estado de Guatemala, como el estado de Ecuador, toda la región, tenemos nuestras propuestas particulares. Y no siempre se llegan a consensos, no siempre todos están de acuerdo. Imagínense si aquí, pues costaría también escuchar la opinión de todos, pero ponernos de acuerdo para definir una palabra, nos llevaríamos mucho tiempo. No digamos entre estados. Entonces, eso pasa, y eso pasa con interseccionalidad, eso pasa al no tener una definición clara, y por eso tanto énfasis en el derecho, que tú decías justamente, a los abogados les interesa muchísimo la claridad de las palabras porque nos interesa la seguridad jurídica. Todos tienen que tener la claridad de la consecuencia de sus actos y qué se encuentra penalizado, qué no, cuál es la ruta de acción ante mi actuar jurídicamente. Y si no existe un concepto definido de manera correcta, de manera incluso delimitada, entonces el marco de interpretación es más amplio, entonces yo sabe quién interpreta cada qué cosa, ¿verdad? Sí, nadie podría alegar ignorancia a la ley, es el objetivo. Camilo, y regresando un poquito al ámbito filosófico, ¿tú crees que cambiar una palabra cambia también la percepción moral y social de una conducta, por ejemplo? Sí, definitivamente sí. Y mira, venía literalmente anotando muchos términos que producto de tu intervención, que secundo, que estoy completamente de acuerdo. Me parece que digamos, es sensible la conversación que estamos teniendo y a veces uno como que intenta no ser paranoico, pero al final es como, o sea, importa mucho esto y qué importancia deberíamos darle todos a la comprensión de lo que implican las palabras, su significado, su connotación, sus consecuencias legales, a propósito de lo que lo venimos mencionando. Y confieso una cosa, cuando llegué a Guatemala, comencé a estudiar su historia porque dije, creo que es responsabilidad mía, dado que ahora viviré aquí, pues conocer un poco de lo que es su historia política, su democracia, sus instituciones. Y algo que, dependiendo con las personas con las que discutía, era la comprensión del conflicto interno armado y por qué no se llama, por ejemplo, guerra civil y cómo hoy siguen habiendo heridas abiertas a la hora de decir si fue un genocidio o no. Ese término tiene implicaciones legales, morales, que al final siguen permeando la política pública, por ejemplo. Un término que parece menor, pero no lo es. En realidad, es decir, responde
a una situación que ocurre a finales del siglo XX, pero que claramente de eso se sigue haciendo política, ¿no? Otra idea que me viene a la cabeza es, que a veces salen de conversaciones, es la misma idea de perdón o de justicia. No tiene las mismas implicaciones entonces, en los que buscamos perdón. Bueno, en realidad lo que se busca a partir de las instituciones es que se haga justicia. Y parece menor el ejemplo, pero no lo es. Muchos autores, por ejemplo, Emmanuel Levinas, un filósofo italiano, pensaba o intentaba distinguir, igual que Yankelevich, por ejemplo, pensaba que no se puede confundir el perdón, que es algo intrínseco o íntimo, más bien personal, a la justicia que se busca exista, por ejemplo, en las instituciones, ¿no? Otro concepto que me viene a la cabeza es, por ejemplo, la idea de derecho. El mismo idea es que nos han dado cuenta que en las conversaciones de la casa, en el bar, en las calles, todo es derecho. Entonces yo tengo derecho a todo. ¿Qué implicación tiene esa afirmación y bueno, ¿y quién te lo da o quién te lo quita? ¿Me explico? Esos mismos términos con los que nosotros cotidianamente vamos enfrentándonos tienen repercusiones importantes y tendemos a hablar de una manera muy laxa, muy flexible con esta idea a cabo, y es algo que me generó ruido. Creo que yo soy una persona muy escrupulosa con el tema del lenguaje, con las palabras, me hacen ruido algunas cosas, y algo que puso de moda el actual presidente de Guatemala es la palabra cooptar. Lo voy a dejar de tarea, no voy a definir qué es el término, pero dejo de tarea, escriban, así va. ¿Qué significa? Porque se emplea de una manera equívoca, o por lo menos no como el término en su origen significaba. Sé que ahora, claro, como dijimos inicialmente, las palabras tienden a evolucionar, a encontrar nuevas definiciones, son polisémicas, pero en su origen, literalmente, la manera en la que se empleaba no era correcta. Entonces me pareció curioso y yo literalmente comencé como a escribirlo, a mencionarlo, pero es para que nos demos cuenta que, regresando a tu pregunta anterior que me planteaste, sí, el lenguaje tiende a moldear la manera en la que pensamos, nos comunicamos, nuestra cultura, sin que lo veamos, porque es decir, no es visible, pero aún así nos perfila, ¿no? Es con aquello que nos identificamos. Sí, porque al final, digamos, hay errores gramaticales que son muy comunes en cada cultura. Por ejemplo, en Guatemala tendemos a decir mucho hubieron para, Sí. ¿no? Hubieron peleas, hubieron momentos, y es hubo. Pero bueno, es un error gramatical Sí. que uno entiende no tiene una connotación Trascendencia. ideológica atrás, ¿no? Y pues claro, si estuviera en una ley, por ejemplo, pues lo corrigen ya en la fase de estilo y listo. Ujú. Pero ahorita que estabas dando estos ejemplos, yo estaba pensando uno que en familia, o por lo menos yo como madre de familia, madre joven de familia, tengo mucho cuidado de no decir, y es el tema de los privilegios. Ahorita estabas hablando del tema de los derechos, privilegio. Es que tenés el privilegio de, Mm. ojo, porque entonces ahora resulta que tú esforzándote mucho, sudando cada centavo, dándole las mejores condiciones a tus hijos, que por supuesto es la razón por la que uno trabaja y echa punta, ¿no? Ujú. Darle la mejor educación, darle salud, que tenga una, no sé, buena alimentación, ¿no? Que tenga acceso, por ejemplo, a deportes, a actividades artísticas, haciendo uno todo el esfuerzo, que en este país es bastante, Ujú. todo el esfuerzo para dar esto. Ahora resulta que le tenemos que decir que es un privilegio, que no se ha ganado, que no se merece y que tiene que pedir perdón. Entonces, esa palabrita que usamos mucho, es que tenés el privilegio. No, mira que yo me he amarrado la lengua porque a veces me dan ganas de decirlo, ¿verdad? Tenés el privilegio. La oportunidad, le digo, ¿no? Claro. Pues son pequeñas palabras que vamos cambiando. Otro Sí. ejemplo, en los formularios del pasaporte, del RENAP, de algún evento donde uno, ¿verdad? Te ponen nombre, tal, género, Ujú. o te ponen sexo, Ujú. porque la palabra correcta es sexo. Ujú, ujú. Sexo, sí. Entonces, pequeños detalles, y uno a veces alega y dicen, ay, pero es que en pequeños detalles vamos cambiando. Ahora la pregunta del millón. Y solo puedo decir una Sí, cosa ahí. por favor. El tema no es solo que te pongan género o sexo, el problema es las respuestas que te dan. Exactamente. Entonces, lo que puedes También, señalar, también. antes era una solución relativamente fácil, ¿no? También. Hombre o mujer, ahora ya, bueno, no Sí. sé. Y perdón, pero también, solo para que no crean que estamos siendo nuevamente conspiranoicos, todo fact. Podrían decir, "No, pero no es la gran cosa, género y sexo, o sea, y es que lo he escuchado muchísimo, decir, incluso voy a ir concretamente al tema de ideología de género, pero muchas personas que yo sé que no aplauden, no están de acuerdo con la ideología de género, usan género. Y entonces no nos damos cuenta cómo eso va permeando precisamente, porque aquí en Guatemala no lo vemos como un riesgo cercano. Decimos, no, porque aquí se refiere a la inclusión de género, es a la mujer.
Pero internacionalmente invito también a buscar qué significa género en Naciones Unidas y cuántos géneros hay en Naciones Unidas, para Naciones Unidas, en otros estados. O sea, nuevamente, es importante que no hagamos caso omiso a las tendencias regionales, globales, porque son espejos, por decirlo de otra manera. Vale la pena que así como gracias por interesarte en nuestra historia, en los antecedentes de Guatemala, nosotros tengamos esa inquietud latente de cuestionar, pero y aquí tenemos un riesgo cercano de que se introduzca el género como ideología de género en plan cuántos géneros existen. Y solo vale la pena aclarar, porque ya que estamos aquí entre nos, que este argumento sobre la palabra género no tiene absolutamente nada que ver con las personas con atracción hacia el mismo sexo. No, absolutamente no, nada. para Qué nada. buena. Estamos qué hablando buena. Gracias por la de la aclaración. Qué buena. ideología Imagínate si las específica. palabras no importan. Sí, sí, por eso. Pero no eso tiene está nada que ver importante con las decirlo. personas con atracción hacia el mismo sexo, sino con la ideología específica Sí, que busca, primero, adoctrinar niños, sí. que, ¿verdad? Todo lo que ya sabemos que busca. Tema de Podríamos menores. hacer un episodio de esto. Y hay personas, ojo, con atracción hacia el mismo sexo que no están de acuerdo con la ideología de género y con el lobby político específico que se ha movido a nivel internacional. Y de eso estamos hablando, dejarlo claro. Claro que, perdón, yo tengo que decirlo, que este mismo, digamos, adoctrinamiento que se hace a los menores viene, o sea, creo que el ejemplo más claro, o de los más claros que vemos, es los amigos, amigas, amigues, Sí, ¿cierto? totalmente. La Amigos. utilización de la X y de la E me parece muy interesante. No voy a mencionar el caso concreto, pero no sé si lo escucharon, se hizo bastante viral. En el Congreso de la República, una diputada utilizó Eso. Sí, sí, es cierto. estudiantas, ¿verdad? Es cierto. Interesante, cuestionable, a mi criterio. Preguntaría de dónde viene y por qué, con qué intención. Pues porque esa es la pregunta al millón ahorita, pero lo irónico de estar cambiando ese lenguaje es que invisibilizas a la mujer al final. Toda esta ideología de cambiar el lenguaje, poner la E, invisibiliza a la mujer, porque en español, nuestro lenguaje que es hermoso, si decimos todas o decimos todos, pero si tú lo pones en todes, estás invisibilizando a la mujer, ¿cierto? Al final eso es lo que termina pasando, nos termina invisibilizando a nosotras. Porque ya no podría decir yo nosotras, tendría que decir nosotres, ¿no? Etcétera. Bueno, pero la pregunta al millón, jóvenes, ¿quién controla el lenguaje? ¿Es el gobierno? ¿Son los medios de comunicación? ¿Son las universidades o los centros de investigación? ¿Los organismos internacionales, las redes sociales? ¿Quién controla el lenguaje? No sé si vamos a tener la respuesta final a esta pregunta al millón, pero ¿quién lo controla? Camilo. Wow. Mira, me viene a la cabeza algo que discutimos en el primer podcast que grabamos con Carreiro. Y llegábamos a una reflexión ese día y es pensar, por ejemplo, si consideramos que el lenguaje es una institución, porque lo es, porque tiene reglas, porque tiene normas, porque tiene, es decir, es susceptible a su enseñanza, etc. Si las palabras cambian, si las connotaciones o la definición difiere, no hay un problema en tanto todo venga de abajo para arriba. Es decir, si tenemos, por ejemplo, entendamos que nosotros somos sociedades cosmopolitas o sociedades abiertas, ¿no? Con una mixtura, con una visión ecléctica del mundo, tanto tenemos influencias de otros hemisferios, de otros países, es natural que utilicemos inclusive expresiones en inglés o en otros idiomas que nos faciliten un poco la comunicación. En sí mismo yo no lo veo como algo malo. Y si, por ejemplo, el lenguaje evoluciona o se adapta, pero lo va haciendo desde desde lo local, desde el barrio, desde el ámbito académico, desde los espacios de discusión, yo considero que en sí mismo no es algo malo y todo lo contrario, lo que hace es enarbolar o expresar ese sentir de este cuerpo social. Ahora, creo que todo lo contrario, si es de arriba para abajo, ahí tiene que haber una imposición porque de alguna manera se está dictando cuál es la forma en la que nos vamos a estar refiriendo. Un ejemplo, ustedes lo acaban de colocar y me parece extraordinario, es cuando se fuerza de manera excesiva a utilizar los inclusivos, es decir, todas, todos.
niñas, niños, no sé, abogados, abogadas, qué sé yo. Claro que el lenguaje tiene esa flexibilidad de género y no es, o sea, es decir, se emplea con la intención de dar como esa integridad, pero el español, como lo mencionabas, ya tiene esa oportunidad de darse cuando se refieren, por ejemplo, a alumnos, a, no sé, niños. ¿Por qué? Porque se refiere digamos, a la persona en sí, no al sexo en particular, ¿me explico? Entonces, cuando hay, eso lo hace mucho nuestra aquí presidenta vecina. Sí, bueno, cuando dijo que México tenía A de mujer, ¿no? ¿Cómo Sí, fue el patria, comentario? patria se Patria escribe con A con, de mujer, es cierto. Wow, madre mía, es que hemos llegado a un absurdo. Entonces, yo digo, wow. ok, hay una utilización excesiva de una inclusión que desde mi punto de vista no es necesario y se ve como forzoso, está mal. Y en términos de ya hablar, así como mencionabas, para no pensar que estamos intentando convencer ni mucho menos, pero en la RAE, por ejemplo, y diferentes organismos ya de alguna manera atienden ese tipo de solicitudes para decir, bueno, mire, aquí hay una flexibilidad, se puede emplear de esa manera, pero cuando se hace agenda de esto y cuando permanentemente se intenta instrumentalizar y se pierde la razón de ser del comunicado, confundiéndonos hacia esos otros espacios de inclusión un poco absurda, las discusiones giran en torno a eso y no a lo nodular, no a lo importante. Entonces, reitero, creo que el problema radica en el tema de la imposición de las palabras y cuando se supone, si no se usan, se hace de eso un instrumento para segregar, para señalar, para visibilizar que el que no piensa como yo es el enemigo, ¿no? El que no emplea las expresiones y el lenguaje y no sé, las palabras como yo entiendo que se tienen que. Entonces es el enemigo. Ese es el problema y ustedes lo han mencionado en reiteradas ocasiones que los modelos políticos, los partidos, los grupos tienden a utilizar ese tipo de banderas porque al final, al parecer, tienen gusto o más bien generan como una especie de aceptación o difusión, Empatía. empatía y nos perdemos en discusiones vacuas, como si se llama presidenta o presidente, eso es tan irrelevante. Y es que si tú le preguntas a una niña qué prefiere, que en un discurso presidencial digan niñas y niños, o si prefiere tener acceso a educación para graduarse a la universidad, creo que la niña va a tener Por prioridades. supuesto, no como si se le llama ni es que no es tan irrelevante que nos perdemos pues no hay medicinas, no hay hospitales, pero decimos niños y niñas, imagínate. Exactamente. Anafer, bueno, no sé si quieres contestar a esa, pero yo tengo una pregunta dura para ti. Toma. Adelante. ¿Cómo puede un ciudadano, un joven, una joven, no, ya vamos a empezar? Bueno. ¿Cómo puede un ciudadano desarrollar el pensamiento crítico frente a estos cambios del lenguaje? Tú has dado pues una idea, ¿no? El tema de ver la página del Congreso. Pero, ¿cómo podemos encender ese radar de leemos un comentario, leemos un post en redes sociales o una publicación en medio de comunicación y tener esa antenita que nos dice, uy, tiempo, esta palabra no es lo que significa? Ok. Pues quiero responderla, la voy a responder, pero quiero también rescatar un comentario que tú hiciste en alguna intervención pasada que no logramos desarrollar lo suficiente, pero creo que justo se adecua al quién controla el lenguaje. Justo la manera en la que tú nos compartiste esa realidad, o sea, no podemos ignorar el que si atiende a, 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 la, a las condiciones humanas, sociales, etcétera, excelente. Pero tú mencionabas em, quién controla el lenguaje, específicamente, creo que hay un tipo de liderazgo o fuerza que toman aquellos que pueden imponer las agendas, ¿verdad? Y es cierto, creo que hay organizaciones, medios de comunicación, academias, o sea, creo que nadie controla el lenguaje per se, pero hay quienes pueden influir de mejor manera y son quienes precisamente toman las decisiones. A partir de esas decisiones que no podemos hacer, no podemos echarnos para atrás si ya nosotros hemos ratificado un convenio, por ejemplo. Y es precisamente por eso tan delicado que si se ha repetido un término por tantos años en instituciones con capacidad de fijar agenda, sea estatal
sea nacional o internacional, sean medios de comunicación, claramente va a tener un impacto muy, muy fuerte en la actualidad, en el futuro y en la forma en la que nosotros vamos a seguir aceptando los términos y ampliando ese rango de aceptación, de empatía o siendo como más dóciles a aceptar, porque ya todos lo usan en el lenguaje, pero no lo cuestionan del todo. Entonces, creo que hoy día no podemos cerrar la realidad a que tenemos todos acceso a medios de comunicación. Todos vemos una pantalla, las noticias, las redes, y quizás no es tanto decirle a los jóvenes vayan y necesariamente léanse todas las resoluciones. Sería lo máximo, pero ni yo leo todas las resoluciones, pero em, creo que ya estamos en un momento en el que es un punto de inflexión muy interesante, pienso yo, no sé ustedes qué creen, pero que al menos estos debates los podemos platicar entre nos y no solo entre nos, sino entre quienes nos escuchan, entre la población guatemalteca, entre la región y decir, bueno, ¿cuál es la ruta de acción para entender que hay organizaciones, instituciones, entidades que sí que tienen una participación mucho más fuerte para incidir en la toma de decisión? Eh, Nuevamente, gobiernos, la academia, que importa muchísimo lo que dice la academia, pero ¿quiénes son los académicos? ¿Quiénes están detrás de ese medio de comunicación? ¿Quiénes están detrás de quienes fijan los términos en las asambleas generales, por ejemplo, de negociación? Creo que tal vez insto a ir un paso más, o sea, un paso atrás. Creo que y eso aplaude el hecho de que nosotros somos seres racionales y decir, bueno, solo quedémonos con la última instancia, con lo que nosotros recibimos un poco más digerido, es muy poco y es concebir muy poco a la capacidad del ser humano y de joven y de quienes estamos pues con las grandes oportunidades hoy día de acceder a educación superior, tener la posibilidad de educarnos con un podcast, aprender de otras personas, de medios de comunicación, pero no limitarlo a, bueno, me quedo con lo digerido, sino cuestionar un paso atrás, no solo qué, sino quiénes. Creo que vale mucho la pena. Eso creo que nos ha sorprendido muchísimo decir, ok, algo tan importante como una resolución, observaciones generales, pero ¿qué tinte tienen o cuáles son sus apreciaciones particulares? Cuestionar. Sí, eso te iba a decir. Creo que tu consejo se resume en cuestionar. Pero el pensamiento crítico, quienes quieran estar pendientes de las noticias, de lo que sucede. Y aunque tengan otras carreras, ¿verdad, Camilo y Anafer? Porque no necesariamente tienen que ser abogados o politólogos, porque al final la política y estas decisiones nos afectan a todos, pero cuestionar, pensar, analizar, investigar hasta lo último y cada quien que desarrolle su propio criterio. No tienen que pensar como nosotros, pueden desarrollar su propio criterio y definir. Pero ya se nos acabó el tiempo, así que en una frase, ¿qué conclusión podrían cerrar este tema que ha sido tan profundo, ¿no? La batalla por las palabras, cuando cambiar el lenguaje cambia la política. En una frase, ¿cuál sería tu conclusión, Camilo? Madre mía, qué complejo. Es que quisiera dar un ejemplo con lo que mencionaron antes y no me resisto. Y tal vez inclusive sirva para la conclusión, perdón, no, si no te respondo directamente, pero yo pienso que no hay que irnos por las ramas en este tipo de discusiones, es decir, sí es importante hablar sobre las implicaciones que tiene el lenguaje para nosotros, para la construcción de nuestra cultura, de nuestra identidad, por supuesto. Y pensaba mientras te escuchaba en la observación anterior, en la intervención anterior, pensaba que hace un par de o 3 años hubo una tensión política, literalmente, debido a la utilización de presidenta a presidente, y todo el mundo comenzó como a generar como una especie de animadversión por si se empleaba o no. Y entonces yo pienso, en realidad a mí me es indiferente genuinamente cómo se le llame o no. No importa, realmente no importa. Porque aparte, otra cosa de la que estoy obsesionado es de las etimologías de las palabras. Si uno va a la etimología de la palabra presidente significa... ¿Quién preside? No, en realidad estar sentado enfrente.
Ah, literalmente. ah, yo Estar pensé que sentado era enfrente. quien preside. No, estar sentado enfrente. no, estar sentado enfrente. Entonces, ¿qué importa si es una mujer o un hombre? En sí mismo lo que necesito es que que haya sido candidato, que haya sido elegido, pues tome las decisiones y, no sé, Wow. resuelva respecto a lo que uno espera en su cargo político. Yo al final pienso, no importa si, no sé, bueno, eso probablemente genera como discusión sobre si es mejor que se diga niños o niñas. Bueno, yo creo que de eso no se debería hacer política pública y no hacer unos libros de texto en donde eso sea lo que se enseñe. Creo que comparto mucho y por mi actividad profesional comparto mucho que en la academia este tipo de cosas desde una perspectiva crítica, desde una formación analítica se debería enseñar y ver lo rico de nuestras palabras, de nuestro lenguaje, de cómo sí cultiva nuestra identidad y cómo instrumentalizarlo desde una visión exclusivamente política, porque evidentemente se hace política con el lenguaje, pero reducirlo a eso es tan lamentable. Pensar, y con eso cierro, decía, ay, no recuerdo quién fue el que lo dijo, pero pensar que inclusive Dios es una palabra y es palabra creadora. O sea, Dios dijo, hágase tal, pues, y se hizo, ¿me explico? La palabra construye, pero la palabra también puede llegar a derruir, ¿no? Con las palabras amamos, expresamos lo que sentimos, imaginamos, construimos mundos, pero lamentablemente las mismas palabras pueden derruirlos, ¿no? Entonces, me sumo a tu reflexión anterior. Creo que hay que invitar a ser críticos, hay que apelar a esa inquietud permanente y a esa visión de cuestionarnos a nosotros mismos también, pero de ser muy reflexivos, muy analíticos con cómo utilizamos las palabras. Valieron la pena el par de segundos más, Camilo. Totalmente, totalmente. Ana Fer, en una frase, tu conclusión. Bueno, las palabras no son importantes solo porque influyen en lo que pensamos. Son importantes porque influyen en la toma de decisión institucional que eventualmente va a regir nuestro comportamiento a través de leyes, políticas, y eso no lo podemos ignorar, sea la profesión que sea el desempeño que seamos amas de casa, seamos familia, seamos empresa, trabajo. No estamos ajenos a que una palabra diseñe o reoriente, fije, delimite nuestro comportamiento. Ajá. Excelente. Y yo podría cerrar diciendo, independientemente de nuestras posturas, porque puede ser que haya gente que nos escuche que no piense igual que nosotros, creo que vale la pena desarrollar un hábito de cuestionarnos qué significan los conceptos que queremos usar antes de adoptarlos. Cuestionarnos porque un debate sano va a comenzar por entender el lenguaje que estamos utilizando. Así que a ustedes que nos están escuchando y nos acompañaron hasta ahora, cuéntenos en los comentarios si hay alguna palabra o expresión que sientan que ha moldeado la forma en la que se discute un tema o una conversación. Y si te pareció interesante y quieres compartirlo, compártelo con personas que le encantan debatir ideas y ayúdanos a compartir, sí, en todas nuestras plataformas. Y gracias por estar una vez más entre nos.